Hay voces que no se escuchan, se sienten. No vienen del pecho, ni de la garganta, vienen del fondo. De ese lugar donde uno guarda lo que no sabe nombrar, lo que duele sin explicación, lo que pesa sin forma. Chris Cornell tenía una de esas voces. No era bonita, no era dulce, no buscaba gustar. Era una voz que venía del abismo, como un eco de alguien que se estaba cayendo y mientras caía, cantaba. Y vaya que caía hermoso. Antes de que Seattle se volviera un punto en el mapa del marketing musical, antes de que el grunge tuviera nombre, ya estaba él. Flaco, melancólico, de ojos casi infantiles y una rabia muda. Cornell no solo fue el frontman de Soundgarden, ni el vocalista de Audioslave, el que cantó You Know My Name en una película de James Bond. Fue por encima de todo una grieta, una herida abierta que sonaba a distorsión, a poesía, a depresión, a redención y a ruido. ¿Cómo explicar a alguien que gritaba con técnica de ángel pero con el alma hecha polvo? ¿Cómo se sobrevive al éxito cuando ese éxito no cura nada? ¿Cómo se escribe una canción sobre la oscuridad sin terminar envuelto en ella? Este episodio no es un homenaje póstumo, no es un repaso biográfico, ni siquiera es una postal nostálgica, es una exploración de esa voz, de esas bandas, de ese hombre que parecía tenerlo todo y sin embargo nunca logró sostenerse del todo. Es también una manera de poner palabras al vacío que dejó, porque hay artistas cuya ausencia se siente como un zumbido constante, como si una parte de nuestra juventud o de nuestra tristeza más honesta se hubiera ido con ellos. Chris Cornell no era un rockstar clásico, no se creía mito, no se disfrazaba de nada, era solo alguien que cuando subía al escenario lo hacía con el cuerpo de un dios del rock y la mirada de alguien que no sabía si quería estar ahí. Pero cuando abría la boca, todo se detenía. Hoy vamos a hablar de eso, de Soundgarden, que le puso poesía al metal y oscuridad al grunge. De Audioslave, esa criatura rara que mezcló fuego político con alma rota. Y de Cornell, el hombre que no quiso ser leyenda, pero terminó siéndolo igual. Porque a veces lo más ruidoso que nos deja un artista no es su música, es su silencio. Seattle en los años 80 no era un hervidero cultural. No tenía glamour, no tenía industria, no tenía farándula. Era una ciudad gris, lluviosa, aislada, una ciudad portuaria, donde el tiempo parecía congelado entre nubes y donde crecer podía sentirse como un encierro largo, con banda sonora y llovizna. Pero esa misma ciudad, sin quererlo, incubó uno de los movimientos musicales más viscerales de la historia reciente del que ya hablamos, el grunge. Y aunque el grunge, aunque después se llenó de etiquetas y de camisetas en un shopping, no fue una moda, fue una respuesta. Fue una mezcla cruda de nihilismo adolescente, desencanto obrero, ruido sucio y una necesidad urgente de decir, esta mierda me duele. Nirvana fue su grito más icónico. Pearl Jam, su conciencia más estructurada. Alice in Chains, su lado más autodestructivo. Pero Soundgarden fue el primer estallido. Formados en 1984, cuando nadie hablaba de la escena de Seattle, Soundgarden ya estaba experimentando con afinaciones graves, riffs psicodélicos, letras crípticas y esa voz, la voz de Chris Cornell, que sonaba como si un chamán hubiera sido poseído por un dios del metal. Eran pesados, sí, pero no eran metal. Eran poéticos, pero no eran líricos. Eran marginales, pero no estaban buscando ni necesitaban que los entendieran. Mientras MTV todavía babeaba con el glam rock de Los Ángeles, en los suburbios del norte las bandas se juntaban a ensayar en sótanos húmedos, con instrumentos prestados y amplificadores que parecía que fueran a explotar. Había una desconfianza hacia todo lo establecido, un rechazo visceral a la estética del éxito. Y en medio de ese contexto sombrío, apático y furioso, Soundgarden encontró su voz. Ellos no querían cambiar el mundo, solamente querían sobrevivir a él. Y en su música, oscura pero hermosa, ruidosa pero cuidada, pesada pero sensible, se empezó a gestar el grunge como un lenguaje emocional. No como un género, no como una industria, sino como una herida compartida. Porque Seattle no fue una cuna de estrellas, fue una trinchera de almas rotas que aprendieron todas a gritar juntas. Y Cornell, aunque parecía el más fuerte, ya desde entonces empezaba a quebrarse por dentro. Cuando se piensa en el grunge, es fácil imaginar distorsión sucia, jeans rotos y apatía existencial. Soundgarden era otra cosa. Sí, compartían la melancolía, la furia contenida y el espíritu de resistencia, pero lo suyo era más complejo, más oscuro, más denso. Soundgarden no hacía canciones, excavaba catacumbas sonoras.
El sonido tenía algo de Black Sabbath, algo de Led Zeppelin, algo de punk y algo de psicodelia malhumorada. Pero sobre todo, tenía una forma de hacer ruido que parecía esculpida con bisturí, con guitarras que no seguían estructuras convencionales y ritmos que parecían deformar el tiempo. Así nace Bad Motorfinger en 1991, que fue el disco que los puso en el mapa. Un ataque frontal de riffs caóticos, compases irregulares y letras que parecían mantras depresivos. Canciones como Rusty Cage o Outshine son golpes de martillo existencial, envueltos en distorsión y furia. Y ya ahí estaba esa voz, gritando como si cada nota fuera una confesión final. Luego está su obra maestra, Superunknown, de 1994. Es su momento de gloria, pero su descenso simultáneo al lado más oscuro. Aquí está Black Hole Sun, que es su himno más reconocido, con ese videoclip surrealista que parecía una pesadilla suburbana. Pero en realidad ese disco completo es una travesía. Desde la rabia de Spoonman hasta el vacío melancólico de Fell on Black Days, Cornell y compañía tejieron un álbum que no era solamente un éxito comercial, era una exploración sonora del agotamiento emocional. Y es que mientras todos estaban mirando los charts, ellos hablaban de soledad, de alienación, de tiempo perdido, de autodesprecio, pero con una estética poderosísima, casi mística. Luego está Down on the Upside de 1996, que es un disco más introspectivo, más experimental y más dividido. También ya se sentía la tensión. Las canciones estaban cargadas de una calma rara, como la de alguien que ya no grita porque está demasiado cansado para hacerlo. Era brillante, pero se sentía quebrado. Y poco después de esto, Soundgarden se disolvió. Pero el legado que propuso quedó, porque no eran solamente una banda pesada, eran arquitectos del grunge más oscuro, poetas de la distorsión. Soundgarden no hacía canciones para corear, hacía laberintos para perderse. Y en el centro de todo ese ruido meticuloso estaba él, Chris Cornell, el que le daba forma a lo informe, el que cantaba como si cada palabra fuera lo único que quedaba en pie después del derrumbe. Hay cantantes que saben cantar, hay otros que saben sentir lo que cantan. Y luego está Chris Cornell, que hacía ambas cosas al borde del colapso. Su voz no era natural, o mejor dicho, no parecía natural, porque en realidad lo era, brutal y dolorosamente natural. Un rango vocal de casi 4 octavas, impresionante, con un falsete desgarrador y un tono de barítono rasposo, podía pasar del murmullo al alarido sin ningún aviso. Pero lo más perturbador era que no sonaba como un truco técnico, sonaba más como una herida abierta. Cornell podía cantar como si se estuviera ahogando en su propia alma. Y lo hacía con una belleza desconcertante. No importaba si estaba frente a miles de personas o en una acústica íntima. Su voz tenía el poder de silenciar una habitación con una sola nota larga. Y no porque fuera perfecta, sino porque era honesta, cruda, sin filtro. Era una voz que no pedía permiso para doler. Muchos intentaron definirla. Es Dios cantando con resaca. El lamento de un ángel exiliado. Ozzy Osbourne con un doctorado en poesía existencial. Pero ninguna etiqueta alcanzaba, porque lo que hacía Chris Cornell no se puede enseñar. Era una combinación de talento puro, sufrimiento silencioso y una extrañísima elegancia emocional. Cantaba como si cada nota fuera una confesión que nunca se animó a decir en voz baja. Y lo más impactante, no gritaba para llamar la atención. Gritaba porque no podía más. Incluso en entrevistas Cornell hablaba con una mezcla de humildad y tristeza, como si no supiera muy bien qué hacer con el don que tenía. A veces se refería a su voz como una carga, como algo que se le escapaba. Cantar, decía, es lo único que me calma y al mismo tiempo lo que más me exige. Esa voz que podía llenar estadios y hacer temblar paredes no era un símbolo de poder, era un síntoma. Un síntoma de alguien que llevaba el caos dentro y que por alguna razón milagrosa sabía transformarlo en belleza. Chris Cornell nunca fue el prototipo del rockero descontrolado. Él nunca tiró televisores por la ventana, no era un bufón del backstage, no salía en escándalos mediáticos. Pero eso no significaba que estuviera bien. El infierno, cuando es real, no hace tanto ruido. Mientras Superunknown vendía millones y Soundgarden encabezaba festivales, adentro de Cornell algo se resquebrajaba. Las giras eran extenuantes, la fama abrumadora, y esa voz que todos alababan, él la sentía como una exigencia constante. Cada nota tenía que doler, cada show tenía que ser una batalla emocional. Y así,
La voz se volvió jaula. Entonces vinieron los demonios clásicos, el alcohol, los ansiolíticos, la depresión. Cornell desarrolló una dependencia al Ativan, un ansiolítico poderoso que terminó siendo parte clave de su desenlace final. Pero en los 90, como en tantos casos de la época, las señales de alarma eran vistas como parte del paquete del artista sensible. Y eso también era una forma de abandono. Soundgarden, mientras tanto, se fue fragmentando. El proceso creativo se volvió más tenso, más pesado. Las sesiones de grabación eran cada vez más difíciles. Down on the Upside, su último disco antes de separarse, tiene un sonido más apagado, más introspectivo, más resignado. Y no solo era estilístico, era emocional. Cornell estaba exhausto, estaba vacío. En el fondo, estaba perdido. La banda se disolvió sin escándalos, sin gritos, sin declaraciones. Simplemente dejaron de sonar. Como si el grito que los había sostenido se hubiera apagado solo. Luego Cornell intentó una carrera solista. Lanzó Euphoria Morning en el 99, un álbum íntimo, delicado y lleno de tristeza. Pero aunque la crítica lo recibió con respeto, el público no tuvo ni idea qué hacer con ese nuevo Cornell. Sin distorsión, sin furia, solo con una voz desnuda y letras que hablaban de sombras personales. Había salido del escenario más grande del rock para encontrarse solo. Y aunque sobrevivió, nunca volvió a ser el mismo. Lo que vino después no fue una salvación inmediata, fue una transición incierta. Hasta que aparecieron otros 3 tipos con una banda huérfana y una idea improbable. Crear algo nuevo, algo que tuviera el músculo de la revolución y la herida de un poeta. En el año 2000, Rage Against the Machine explotó por dentro. Zach de la Rocha, su vocalista, dejó la banda con una carta de ruptura que sonaba más a manifiesto que a despedida. El resto del grupo, Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk, se quedaron con una máquina de riffs incendiarios, pero ninguna voz que los gritara. Y entonces ocurrió lo impensado. Llamaron a Chris Cornell. ¿Qué iba a poder salir de eso? Por un lado, una banda entrenada en levantar barricadas sonoras contra el sistema. Por el otro, un hombre hecho trizas con una voz celestial y un alma gritada. Furia colectiva más melancolía individual, ¿igual a qué? La respuesta fue Audioslave. Y contra todo pronóstico funcionó. La química era rarísima, no se parecían, no hablaban igual, no venían del mismo universo emocional. Pero en el estudio, esas diferencias no se anulaban, se potenciaban. El sonido de Audioslave no era un remix entre Rage y Soundgarden. Era algo completamente nuevo, un híbrido entre el músculo incendiario del funk metal y una poesía melancólica que parecía pedir tregua. El primer disco, Audioslave del 2002, fue hermosísimo, fue un puñetazo elegante. Like a Stone se volvió un himno inmediato, una canción de amor, de pérdida y de fe, interpretada como si Cornell estuviera conversando con los muertos. Morello, en lugar de estallar como siempre, se contuvo, se volvió más melódico. Y la banda, lejos de sonar rabiosa, sonaba como si finalmente hubiera aprendido a escuchar. Después vinieron Out of Exile en el 2005 y Revelations en el 2006. Más cohesión, más confianza, más Cornell al frente. Las letras hablaban de redención, de segundos intentos, de heridas que todavía sangran pero ya no matan. Era como si el dolor tuviera otra textura, otra edad. Audioslave nunca fue tan visceral como Rage, ni tan existencial como Soundgarden. Pero tuvo algo que ninguna de las dos bandas tuvo: equilibrio. Un equilibrio inestable, frágil, pero valiente. Un espacio donde la rabia se volvió introspección y el dolor, posibilidad. Y por un tiempo, Cornell pareció estar bien. Sobrio, creativo, presente. La banda tocó en Cuba. Si no lo han visto, búsquense ese concierto. Es espectacular. Fue aclamadísima, tuvo reconocimiento, tuvo respeto. Pero como todo lo que Cornell tocaba, no duró. Se separaron en 2007 en silencio y sin rencores. Y Cornell volvió a la soledad, otra vez sin banda, otra vez con su voz y cada vez más solo con ella. Si la voz de Chris Cornell era una herida cantando, sus letras eran diarios encontrados en las ruinas de una ciudad emocionalmente arrasada. Él no escribía para desahogarse, escribía más bien como quien trata de reconstruirse con palabras. Y lo que decía, aunque a veces críptico, tenía siempre la forma de una confesión, oscura, hermosa, desgarrada. Vamos a recorrer algunas de esas frases. En Fellow Black Days de Soundgarden en el 94,
Dijo, I'm only faking when I get it right. No es una metáfora, es una admisión brutal. Cornell no le canta al fracaso con grandilocuencia, sino con resignación. Es una canción sobre el momento exacto en el que todo parece bien y de repente, sin ningún aviso, caes otra vez. En Like a Stone, de Audioslave en el 2002. In your house I long to be, room by room, patiently. I'll wait for you there, like a stone. Una elegía disfrazada de balada. La espera como acto absoluto, la muerte como reencuentro. Hay algo de oración, de funeral, de amor imposible, y lo canta con una voz que parece ya haberse ido. The Day I Tried to Live, de Soundgarden en el 94, tiene esta frase. The day I tried to win, I dangled from the power lines and let the martyrs stretch me on the rack. No es figurado, es literal. Intentar vivir duele. Intentar encajar duele más. Es una canción que no celebra el esfuerzo, lo expone como una tortura. Doesn't Remind Me, de Audioslave en el 2005, tiene esta frase poderosa. I like things that don't remind me of anything. Una forma tremenda de hablar del trauma. De cómo ciertos objetos, palabras o gestos se cargan de memoria emocional. Y cómo a veces uno busca lo anodino, lo neutro, como refugio. Está la brillantísima y hermosa Black Hole Sun de Soundgarden del 94. Heaven sent hell away, no one sings like you anymore. Una letra que mezcla surrealismo, crítica social y resignación. Y sí, la frase final se volvió epitafio involuntario, que nadie la canta como él. Cornell no escribía himnos generacionales ni eslogans vacíos. Escribía como quien intenta dejar pistas. Como si supiera que algún día no estaría y vamos a necesitar entender. Sus letras no eran soluciones. Eran espejos rotos donde cada uno podría ver su propia tristeza reflejada. Y sin embargo, en ese reflejo había consuelo. Como si Cornell dijera sin decirlo, sí, yo también siento eso y sigo aquí. Por ahora. El 17 de mayo del 2017, después de un concierto con Soundgarden en Detroit, Chris Cornell fue encontrado muerto en la habitación de su hotel. Suicidio. Una palabra que ya había sido demasiado pronunciada en el grunge. Kurt, Lane, Scott y ahora Chris. Tenía 52 años. Estaba casado. Tenía hijos. Parecía estable. Pero el dolor no siempre avisa. Y a veces ni siquiera el que lo lleva lo reconoce del todo. En los días siguientes la noticia sacudió al mundo musical como un eco sordo. No era solo otro cantante que se fue. Era el símbolo de una generación que no supo cómo envejecer sin romperse. Una generación que confundió autenticidad con sufrimiento y que convirtió el dolor en arte, pero no en salvación. Cornell había sido durante años un sobreviviente del éxito, de la adicción, de sí mismo, y eso lo hacía especial, porque no era el mito autodestructivo romántico. Era el tipo que luchó y jodió por quedarse, y aún así, no pudo. Muchos señalaron al Ativan, el ansiolítico que tomaba por prescripción, como un posible disparador. Otros hablaron de la fatiga emocional, de la presión, de esa voz que parecía gritar siempre, incluso cuando no estaba cantando. Pero más allá de las causas, lo que quedó fue el vacío. Y una pregunta muda flotando en el aire. ¿Qué hacemos con los artistas que no supimos cuidar? Desde entonces se multiplicaron los homenajes. Pearl Jam, Metallica, Elton John, todos hablaron. Chester Bennington, su amigo íntimo, le dedicó palabras conmovedoras. Pero él también, 2 meses después, él también se suicidó. Porque el dolor no se corta en seco. El duelo por Cornell fue colectivo, pero también íntimo. Era como si todos en algún rincón emocional hubiéramos perdido a alguien que ponía palabras al caos interno. Y sin embargo, incluso en su partida nos dejó algo. Una discografía imposible de ignorar. Una voz que nadie puede igualar. Y un legado que, lejos de ser una estatua de bronce, es un eco constante. Chris Cornell murió, sí, pero su grito, ese grito que venía del fondo del pozo, sigue retumbando en el pecho de quienes alguna vez se sintieron atrapados y encontraron consuelo en su música. Hay voces que se apagan y dejan silencio. Y hay otras que al callarse hacen más ruido que nunca. Chris Cornell fue una de esas voces.
no solo por su rango imposible, por su timbre inconfundible, sino porque su canto parecía estar hecho con fibras humanas, no de notas, sino de fracturas, no de técnica, sino de ternura devastada. Cuando uno escucha a Cornell, no está oyendo a una estrella de rock, está oyendo a alguien que intentó sobrevivirse cantando, alguien que convirtió su angustia en melodía, su miedo en distorsión, su tristeza en belleza, y que por un rato nos hizo sentir menos solos en la oscuridad. Porque eso es lo que hacen los artistas de verdad. No nos salvan, pero nos acompañan en lo insoportable. Cornell no quiso ser mártir, ni héroe trágico, ni ídolo de altar. Él solo quería cantar. Y en ese canto se vació, hasta que ya no quedó nada más. Pero su eco, ese que empezó en un sótano de Seattle y terminó flotando en estadios, sigue ahí. En cada verso que se repite en voz baja, en cada riff que suena con furia contenida, en cada persona que intentó alguna vez rendirse, pero puso su voz para seguir un día más. Chris Cornell ya no está, pero su silencio canta. Y algunos silencios, ya lo sabemos, valen más que 1000 discursos. Gracias.